Familia de la Mirada de Jesús, ¿cómo están? Les saluda su servidor el Marto, bienvenidos. Gracias porque podrías estar haciendo muchas cosas, pero estás aquí porque has decidido disponer unos minutos para aprender de la palabra de Dios, para que juntos como iglesia, como familia en la fe, crezcamos en la palabra de Dios y que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que esa mirada que decimos tener, la mirada de Jesús, se traduzca en acciones. El día de hoy estoy al filo de la navaja viviendo porque son las 4:30, es decir, tengo el tiempo justito para alcanzar a terminar de grabarles la enseñanza y subirla y programar el estreno en YouTube y en el Facebook de la Mirada de Jesús. Se me ha ido el tiempo, pero es que estaba estudiando este tema. Esta vez no vamos a seguir con nuestra serie del Evangelio de Mateo, que ya nada más nos faltan 3 capítulos y terminamos. He estado reflexionando sobre este tema, sobre todo ahorita que estoy a unos días de lanzar mi álbum, el álbum secreto. No es acá para echar el promo. Ahorita les digo por qué. Y pueden ver ahí el título en su esquina superior derecha: Resentido con Dios. Resentido con Dios. Y quiero iniciar haciéndote esa pregunta: ¿estás resentido con Dios? ¿Estás resentido con Dios? Dejen checo que no veo. Sí, está entrando el audio. ¿Estás resentido con Dios? Habrá quien deliberadamente se dé cuenta y pueda responder que sí. Yo puedo ubicar distintas épocas en mi vida en donde sin chistar te habría respondido afirmativamente, así de sí. Sin embargo, a veces uno estamos resentidos con Dios y no nos damos cuenta, así como lo oyes. Y eso nos complica mucho la existencia. Hoy vamos a aprender de alguien en la Biblia que hizo las cosas mal, la Netflix, y era un profeta. Hizo las cosas mal y nos deja ver 3 síntomas de cuando estamos resentidos con Dios. Y vamos a ver, por supuesto, también la solución. 4 cosas que tenemos que entender para salir de ese estado. Porque te digo, nos ponemos la vida de cuadritos cuando estamos resentidos con Dios. Si cuando estamos resentidos con una persona, nos ponemos la vida de cuadritos. Cuando tú estás resentido con alguna persona, el no liberar esa situación, el no perdonar y no liberar esa situación, de alguna manera te hace sentir como que lo estás haciendo justicia por lo que te hizo una jalada. Entonces tú estás resentido con la persona. Sin embargo, la persona ni está pensando en ti, mano. Está viviendo su vida y tú ahí todo amargado en tu crisis existencial por estar resentido con la persona. Es decir, estar resentido con alguien no te ayuda para nada. Ahora imagínate estar resentido con Dios. No nos ayuda para nada, nos complica mucho la existencia. ¿Y de qué personaje te estoy hablando? De Jonás. Por si no lo sabías, en la Biblia, entre Génesis y Mapas, hay un librito pequeño llamado Jonás, uno de los profetas. Era profeta el vato, Jonás. Y consta de solo 4 capítulos y muy pequeños. De hecho, podríamos leerlos los 4 capítulos ahorita. Sin embargo, les voy a contar la historia y solo daremos lectura al capítulo 4 para centrarnos en la enseñanza del día de hoy. Les platico la historia de Jonás. Dios mandó a Jonás a Nínive a predicar. Nínive era una de las ciudades más grandes de aquel entonces y se estaban pasando de lanza, estaban ya pecando muy manchado, el mal estaba ya muy manchado. Entonces Dios mandó a Jonás a que les predicara y les dijera que si no se alivianaban, les iban a dar cuello, la ciudad iba a ser consumida, etcétera. Lo mandó a predicar, pero Jonás no quiso.
A él le caían gordos los de Nínive. Él no tenía interés, ningún interés en ir a predicar a Nínive. Entonces el vato, desobedeciendo deliberadamente a Dios, dice la escritura que se quería esconder de la presencia de Dios y de plano se fue en dirección contraria ay, se me va siempre esa ciudad que empieza con T. Dios lo mandó a Nínive y el vato no quiso y se lanzó estoy en el capítulo 4, y se lanzó a Tarsis, entonces se montó en un barco rumbo a Tarsis, el lado opuesto a Nínive, pero Dios dijo, ¿qué pasó? Entonces aquí dice que el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento, dice el capítulo 1, y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Y el Jonás estaba en la parte de abajo, jetón el vato. Entonces llegaron con él, despiértate, hijo del maíz, dile a tu Dios que tenga compasión de nosotros, o qué rollo. Y él dijo, la neta es mi culpa que esté esto pasando. ¿Quieren que se aligere la tempestad y todo el rollo? Aviéntenme al mar. Entonces lo aventaron al mar. Él reconocía que esa situación se estaba dando porque él había desobedecido deliberadamente a Dios. De hecho le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y Jonás le respondió, pues agárrenme y échenme al mar y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Y entonces Jonás oró al Señor, y el Señor tenía preparado un gran pez, ¿se saben la historia? Un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y todo esto que te acabo de decir está en el capítulo 1, y el capítulo 2 muestra de hecho se llama oración de Jonás, es la oración que Jonás tuvo dentro del pez, pidiendo a Dios misericordia machín. Después resulta que Jonás, pues ya a la de a fuerza, el pez lo redireccionó hacia Nínive, ahí lo vomitó, entonces voluntariamente a fuerza, Jonás fue a predicar y lo hizo muy de mala gana. Si tú lees la historia te das cuenta cómo Jonás está de mala, está de grinch, está enojado. Su prédica, en lugar de centrarse en Dios los puede perdonar, Dios les ama, arrepiéntense, se van a morir en 40 días, hijos del maíz, porque andan de pecadores. Pero no contaba con que Nínive se arrepintiera verdaderamente. El capítulo 3, de hecho así se llama, Nínive se arrepiente. Y dice que hasta privaron a los animales de comer, hasta los animales los pusieron en ayuno, mano, y fue por decreto. Y dice el versículo 9 del capítulo 3, ¿quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme y entonces no pereceremos. Entonces, tú sabes cuando te arrepientes, cuando Dios perdona, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces Dios ya no quería matar y consumir a la ciudad de Nínive, porque se arrepintieron. Y a Jonás más le enchiló el asunto, más se enojó. Entonces ponte un poquito en los zapatos de Jonás. Te mandan a predicar a donde no quieres, con gente que te cae gorda. Y para advertirlos de que si no se van a morir, entonces dijo, que se mueran, yo no quiero ir a predicar ahí. Sucedió todo eso, el pez ahí lo vomitó y les predicó de mala gana. Se van a morir en 40 días, hijos del maíz. Y todo el rollo, pero se arrepintieron. Esa prédica fue lo suficiente, les movió lo suficiente para decir, no manches, no, hay que arrepentirnos, hay que hacer las cosas bien. Dice aquí el versículo 5, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Hasta el rey de Nínive se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, se arrepintieron de a de veras. Entonces Jonás no quería, estaba enojado con Dios de que Dios ahora los iba a librar. Y más porque estaba su reputación en juego. Él fue y les dijo que en 40 días se pelaban.
Y en eso Dios los perdona, o sea, hasta su nombre quedaba ahí manchado, además de que a él le caían gordos, él no quería que Dios salvara a esa ciudad. Ahora vamos a leer, ahí, ahora sí vayan a sus bosquejos, el capítulo 4, que es con el que termina este libro de Jonás. Dice, pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, recuérdense que orar es platicar con Dios. Y chequen este hijo del maíz de malas hablándole grosero a Dios. Y dijo, bien, Señor, ¿no es lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Versículo 4. Y el Señor le dijo, así que, ¿qué te pasa? ¿Te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad, pongan mucha atención a esto, Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. O sea, se salió de la ciudad a las afueritas y se puso ahí todavía esperando a ver si Dios sí la consumía, y quería ver el show el vato. El vato quería ver el show, a ver si sí se consumía la ciudad, y se morían todos. Dios el Señor, hacía mucho calor, otras versiones especifican que hacía muchísimo calor, y Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera en ese momento. Otras versiones en inglés dice que en ese momento había mucho calor y Dios hizo que la enredadera aceleradamente creciera sobre él para darle sombra. O sea, el vato todo de malas, jetón, haciéndosela de jamón, y Dios ahí hasta haciéndole sombrita para el calorcito. Dice, preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza. Y eso medio lo puso de buenas. Dice, y ahí, y le quitara el malestar. Nada más. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Pero al día siguiente, al llegar el alba, chequen, Dios tiene sentido del humor, yo digo que sí. Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y esta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cabeza. Casi se desmayaba y hasta deseaba morirse. Decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. No sé si puedes darte cuenta de la negatividad de Jonás, su malestar, de malas por toda la situación, su frustración. Mejor me sería morir que seguir viviendo. Versículo 9. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo, ¿tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer? Otra versión dice, le estás haciendo de jamón por una enredadera que tú ni regaste, ni plantaste, ni nada de eso. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y yo no habría de, te la aplicó, y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Y así termina, con ese cuestionamiento que le suelta Dios, para poner a Jonás en su lugar. Ahora, aquí hay algo que vale la pena explicar. Cuando aquí dice que 120,000 habitantes, con esta seña particular de que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, dicen los expertos que se refiere a 120,000 niños, que era una ciudad que tenía 120,000 niños. De hecho, aquí tengo el dato.
es decir, que aún no tienen uso de razón. Los expertos dicen que estos 120,000 habitantes que no distinguen su derecha de su izquierda, Dios se refería a que en esa ciudad grande había 120,000 niños que no tenían todavía uso de razón para distinguir su derecha de su izquierda. Hay otros que no, hay otros que dicen, no, se refiere a 120,000 habitantes como tal, que estaban bien brutos en su brújula en cuanto a su moralidad. Sea como fuese, matar a 120,000 está cañón. Esta pandemia ha matado a muchos más. O matar a una ciudad con 120,000 niños, imagínate. Entonces, vamos a ver 3 síntomas que vemos en Jonás que nos muestran que estamos resentidos hacia Dios. Hay resentimiento hacia Dios. Deliberadamente aquí Jonás no estaba de acuerdo con Dios. No le parecía la situación en la que Dios, lo que Dios le mandó a hacer, la situación y el lugar en el que estaba, la decisión que había tomado y cómo le cambió la jugada y le cambió el plan y no, pues ahora los va a perdonar porque sí se arrepintieron, etc. Síntomas de que hay resentimiento a Dios. Número 1, cuando estoy, anótenlo en sus bosquejos, frustrado. Hay resentimiento hacia Dios cuando estoy frustrado porque las cosas no salen como yo quiero. Y entonces nuestro subconsciente de alguna manera cuestiona a Dios el por qué. Así de, ¿por qué? ¿Por qué me estás pasando esto? ¿Por qué no consigo empleo? ¿Por qué se murió tal o cual ser querido? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas no me están saliendo como las planeo? Si son buenos planes, con intenciones nobles y correctas, estoy buscándome la vida de manera honrada. ¿Por qué? Y el pastor Freddy, nuestro pastor Freddy, dio una enseñanza que muchos de ustedes la dejaron pasar en blanco, lo sé por los pocos plays que tiene, y se la perdieron machín, pues se las recomiendo mucho, porque él habla de no preguntarnos el por qué de Dios, sino preguntarnos los para qué. Los para qué de Dios, no los por qué. Los para qué, que es distinto. Entonces, hay resentimientos a Dios cuando estoy frustrado porque las cosas no salen como yo quiero y nuestro subconsciente cuestiona a Dios el por qué. En lugar de preguntarnos para qué. Si Jonás se hubiera preguntado, a ver, ¿para qué me manda ya? A lo mejor, ¿sabes qué? Se sirve lo que les digo y se arrepienten y cambian sus caminos y se salvan personas y todo el rollo. Él no estaba pensando en eso, en el ¿por qué? No, ¿para qué? Entonces, es un tema extenso que el pastor Freddy explicó bastante chido. Esa frustración después se transforma en el segundo síntoma, anota, que es enojo. Enojo. Primero estás frustrado porque las cosas no salen como quieres y eso te empieza a enojar. Aquí vemos a un Jonás completamente enojado. ¿Y qué pasa? Que ya no andas buscando quien te la hizo, sino quien te la pague. Jonás quería ver a la ciudad de Nínive destruirse, hasta todavía se fue a las afueras y se sentó a ver el show, a ver si ocurría. Le caían mal, no le importaba ni estaba pensando, yo creo que ni sabía que había 120,000 niños. Ni siquiera le pasó por la cabeza a los niños, los animales, que uno como quiera, pero los animalitos o uno como quiera, pero y las criaturas, los niños, no le importó. Él estaba buscando quién se la pagara. Así estás cuando estás enojado, no andas buscando quién te la hizo, sino quién te la paga. Él quería ver esa ciudad destruirse. Y después, fíjense cuántas veces dijo, quiero morirme. Mejor me es morir, etcétera. El enojo te lleva al siguiente síntoma, anótale ahí, que es depresión. Les puse en su bosquejo. Después llega la depresión al grado de querer morir. Al grado de querer morir. Entonces, aunque tú digas, no, yo no estoy resentido con Dios, cuando tienes estos síntomas, estamos resentidos con Dios. Frustración, que se traduce en enojo,
que después te lleva a la depresión, a también hacerte el pobrecito y pobre de mí, tal, y te lleva a un grado extremo, te puede llevar a un grado extremo de querer morirte. ¿En qué estado estás en este momento? ¿Ya atravesaste todos o estás estacionado en alguno de estos? Les decía que toda esta enseñanza, Dios me ha estado hablando, etcétera, por el álbum secreto que estoy a unos días de lanzar, el 19 de febrero, porque atravesé esos procesos y en el disco lo puedes ver claramente, al grado que hay una rola que se llama precisamente Frustración. Puedes ver eso, puedes ver este resentimiento escondido que tenía con Dios, por la frustración, por el enojo, después las rolas que hablan de esa depresión y una vez más para variar me encuentro desolentado y triste, la depresión me embiste, mi fe apenas y existe, la desesperando, etcétera. Puedes ver este proceso tal cual en ese disco y después cuando Dios me habla lo que ahorita te voy a mostrar y salgo de ese estado y le hago canciones como Musa, y como de esta salimos, que no la han oído, etcétera, de esta salimos, no vamos solos, de esta salimos, Dios nos fortaleza, algo así dice el coro, etcétera. Entonces puedes ver justo este proceso de resentimiento y de salida del mismo en el disco. Es muy curioso. Y ahora, ¿cómo? Hay 4 cosas que tenemos que entender para salir de ese estado. Entonces, primero, haces ejercicio personal de darte cuenta si estás frustrado, si ya pasaste de la frustración incluso al enojo, si ya pasaste por frustración y enojo y estás ya depresión, si ya pasaste por eso y de plano estás que te lleva pifas y quieres morirte, como estaba Jonás. Morirte a tal grado de que hace calor, quiero morirme. Así estaba Jonás, tan todo que, no, te enoja tanto que se secó la enredadera que te da más sombra, sí, al grado que quiero morirme, o sea, ya ni siquiera una razón chida para morirse, ¿no? Así de, no, ya, tengo calor, me quiero morir. Así estaba ya Jonás, en ese grado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para salir de eso? Dice ahí en su bosquejo, les puse, hay 4 cosas que tenemos que entender para salir de ese estado. Número 1, tenemos que entender lo siguiente, y suena muy estúpido, pero no lo es. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Túmbate el querer tener el control de todo. Porque eso es lo que te frustra cuando las cosas no salen como queremos. Y tú a lo mejor hiciste todo en tu poder para que salieran y no salieron. Que a Dios no se le dio la gana que salieran. Y te frustras, no. Nosotros no somos Dios. Chequen este verso que les puse de Job ahí en sus bosquejos, Job capítulo 38 versos 4 al 7, cuando Job se le estaba haciendo de jamón a Dios en un momento muy como Jonás, Dios le responde igual con una pregunta poniéndolo en su lugar como lo hizo con Jonás. Le puso, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también si lo sabes, quién tomó sus medidas o quién la midió palmo a palmo, sobre qué están sentadas sus bases, quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban. O sea, como diciendo, ubícate. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando creaba la tierra? Y le dijo algo muy similar a Jonás en los versículos 9 y 10. ¿Tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Él le respondió, es tanto enojo que me causa que quiero morirme. Y el Señor le dijo, sientes lástima por la enredadera que tú ni trabajaste, la cual tú no hiciste crecer. Durante la noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Entonces tenemos que entender que nosotros no somos Dios. No tenemos el control de las cosas. Hacemos lo que podemos de acuerdo a nuestras posibilidades, a la sabiduría que quiero pensar, le pedimos al Señor, a lo que vemos en sus escrituras que es correcto hacer y cómo conducirnos. Pero Dios tiene la última palabra en todo. Bien dice el dicho, ¿quieres hacer reír a Dios? Pues cuéntale tus planes, ¿no?
nosotros no somos Dios. Eso te debe traer tranquilidad. ¿Sabes qué, Dios? Pues hice lo que me toca. Pues ahora te toca a ti. Como hemos estado estudiando lo que aprendimos esta pandemia, ya no sabes ni qué hacer. Y Dios dice, estate quieto y veme a actuar. Pues ya estás, Dios. Pues hice lo que me toca. Descanso en que tú eres Dios. Tú tienes la última palabra. Bástale a cada día su propio afán. Hasta aquí pude hoy. Mañana será otro día y haré lo que pueda. Y Dios es Dios. Nosotros no somos Dios. Segunda cosa que tenemos que entender para salir de ese estado de resentimiento con Dios. Dios ve cosas que nosotros no. Dios ve cosas que nosotros no. Dios ya sabe el final de la historia de esta situación de pandemia. Él ya sabe qué onda. Dios ve cosas que nosotros no. Dios veía a 120,000 niños que iban a morir, que eran inocentes. Dios dice ahí que hasta vio animales que eran inocentes y son su creación también. Y Jonás ni siquiera estaba viendo eso. A veces no lo ve porque el enojo te causa ceguera de que veas la realidad, la frustración te causa ceguera de que veas la realidad, la depresión te causa ceguera de que veas la realidad. Y hay otras cosas que simplemente tú y yo desconocemos, no sabemos, no vemos. Incluso en el actuar de las personas, no conocemos las intenciones del corazón de las personas. Hay veces que Dios te permite conocer la intención del corazón de las personas y estar abusado, pero hay veces que tú no sabes y ya andas quizá juzgando a alguien y no sabes lo que está en su corazón, en su mente, la intención de su corazón, lo que Dios está haciendo con esa persona, etcétera. Entonces, Dios ve cosas que nosotros no. Tenemos que entender eso para salir de este estado de resentimiento con Dios. Anótalo ahí en tu bosquejo. Y algo muy peculiar es que Él usa cosas fuertes y grandes para redireccionarnos a nuestro propósito. No lo puse como punto, pero harías bien en anotarlo. Es decir, como Él ve cosas que nosotros no, y nosotros le huimos, Él usa cosas fuertes o grandes como iba Jonás para dirección contraria a Tarsis y él le dijo que fuera a Nínive. Dice la Biblia que mandó un fuerte viento y entonces lo echaron al mar. Luego dice que preparó un gran pez que se lo comió, etcétera, para que lo redireccionara y lo llevara hacia Nínive y él cumpliera lo que tenía que hacer. Es decir, Él ve cosas que nosotros no. Y Él usa cosas fuertes y grandes para redireccionarnos a nuestro propósito. Y banda, ahorita es evidente lo que Dios ha hecho con nosotros esta pandemia. Cómo nos ha redireccionado a lo básico. Y hablamos hasta el cansancio el año pasado de todo eso, de todo lo que la pandemia estaba generando en nosotros como cristianos y cómo nos exhibió el corazón y nos exhibió en general como iglesia y cómo le dábamos importancia a cosas que realmente no la tenían y de alguna manera nos redireccionó a la iglesia primitiva, a lo básico, la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestro círculo cercano, en la familia, ahorita que estamos encerrados y demás. Es decir, podemos ahorita ver claramente cómo Dios usó esta gran cosa de la pandemia, esta situación fuerte de pandemia, para redireccionar nuestro corazón a Él, para redireccionar nuestros pensamientos y ajustar prioridades y demás. Entonces Dios ve cosas que nosotros no y ahí va junto con pegado que usa cosas fuertes y grandes para redireccionarnos a nuestro propósito. Reflexiona un poco en eso. ¿Cuál es el gran pez que ahorita te está tragando que Dios está usando para redireccionarte? A lo mejor en tu situación laboral, a lo mejor en tu situación emocional.
y Dios te está redireccionando tu corazón, tus pensamientos a lo correcto, hacia donde tienes que ir laboralmente, ministerialmente, emocionalmente. Déjate redireccionar por Dios, no te enojes, entiende que no eres Dios, Él ve cosas que no, déjate redireccionar por Dios. Ahora, otra cosa que tenemos que entender, y aquí se ve Jonás diciéndosela con enojo. Él le dice, ya sabía Dios, o sea, ya sabía que los ibas a salvar. Versículo 2, por eso me apresuré a huir a Tarsis, ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Está en el versículo 2 del capítulo 4. Entonces, esto está bien chistoso, anoten su bosquejo. Dios es clemente, anota clemente. Dios es clemente. Dios es piadoso, anota piadoso. Y grande, anota grande. Dios es clemente, piadoso y grande en misericordia con todos. Todos, anota todos, incluyendo nuestros enemigos. Y eso es lo que a Jonás no le gustaba y a veces no nos gusta. Tenemos que entenderlo. Dios ama parejo, familia. Dios es misericordioso parejo, Dios es clemente parejo, Dios es grande en misericordia con todos parejo. Y créeme, no te gustaría que fuera disparejo, porque si no, ¿cuántas veces a ti y a mí no nos tocaría? No nos hubiera tocado su misericordia. Dios es clemente, piadoso y grande en misericordia con todos, incluyendo nuestros enemigos. Oía a un pastor que decía algo bien chistoso, decía, un error común en el que caemos es como seres humanos, es que queremos justicia para todos, pero misericordia para nosotros. O sea, Dios, haz justicia, ese vato me la hizo, me robó, no sé qué, haz justicia, pero cuando nos toca, no, a mí no me hagas justicia, a mí hazme clemencia. A mí dame misericordia, a mí dame clemencia, a mí dame... queremos justicia para los demás, pero misericordia para nosotros. Y eso no se vale. Aquí a Jonás estaba actuando así. ¿Sabes qué? Ellos se han portado mal y todo. A ellos échatelos. Y Dios así de, oye, pues amo parejo, y más cuando hay arrepentimiento. Entonces, Dios es clemente, piadoso y grande en misericordia con todos, incluyendo nuestros enemigos. Entonces, fíjate qué tonto es resentirnos contra Dios, resentirnos con Dios, con cosas que son su naturaleza. O sea, Él es amor y te resientes porque ama al delincuente, al que te robó. No, y te ama igual que a ti. Y él y aquella persona, si no se arrepiente y todo, pues sufrirá las consecuencias. Pero no podemos resentirnos contra las cualidades de Dios, las mismas cualidades que nos hacen amarlo, porque ha sido misericordioso con nosotros, clemente con nosotros y piadoso con nosotros, aún muchas veces que no lo merecíamos. Entonces, Dios es clemente, piadoso y grande en misericordia con todos, incluyendo nuestros enemigos. Y ahí te va algo más que tenemos que entender, y no sé si te pudiste dar cuenta al leer. Ya no es necesario que lo leamos, simplemente recordémoslo. El vato estaba de malas, enojado, se fue de la ciudad en el calorón, buscó la enramada para ver el show, todavía esperando que Dios sí los destruyera. Tenía calor y Dios, aunque ese vato estaba refunfuñando, de malas, enojado, siendo grosero, Dios hizo crecer a la plantita, dice ahí, para que preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara su malestar. Fíjense cómo es Dios, mano. Y yo lo veo claramente en los que somos papás. Sobre todo cuando nuestros hijitos están chiquitos.
te puede acabar de haber hecho un berrinche y hasta le vas a romper las nalgas llegando a la casa con la vara de la corrección, pero si tiene sed le vas a comprar algo de tomar. Si tiene frío y no tiene suéter, le vas a dar tu abrigo para cubrirlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veas de Dios y que entiendas? Anota el punto número 4. Dios es bueno conmigo hasta cuando estoy de malas y de grosero con Él. Dios es bueno conmigo hasta cuando estoy de malas y de grosero con Él. Una razón más, mano, para no resentirnos con Dios. Él ve por nosotros, ve por nuestro bienestar hasta cuando estás de malas y no quisiste orar, y no quisiste leer, y no quisiste ofrendar, y te bendijo, y te salió la chamba, y no sabes ni cómo comimos. Dios así es, mano. Entonces, si entendemos estos 4 puntos, nosotros no somos Dios. Dios ve cosas que nosotros no. Dios es clemente, piadoso y grande en misericordia con todos, incluyendo nuestros enemigos. Dios es bueno hasta cuando estoy de malas y grosero con Él. Va a ser más fácil que eliminemos ese resentimiento quizá oculto con Dios y salgamos de la frustración, del enojo, de la depresión y casi ya las ganas de dejar de vivir. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por confrontarnos con tu palabra, por ilustrarnos aún con hombres de Dios, hombres tuyos, Dios, como lo fue Jonás, que metieron la pata, Dios, que hicieron las cosas mal, como nosotros muchas veces lo hacemos, y aún podemos ver tu amor, tu misericordia y aprender a que las cosas, a que tú tienes el control, tú eres soberano, tú eres Dios, tú sabes el porqué, el para qué de las cosas, Dios. Ayúdanos a tener ese entendimiento y salir de cualquier situación de frustración, de enojo, de depresión que podamos estar atravesando. Eliminar de nosotros ese resentimiento contra ti, quizá oculto, quizá muy en el subconsciente o quizá deliberadamente palpable a nuestros ojos, Dios. Queremos salir de ese estado, queremos vivir conforme a tu voluntad, con la paz que solo tú das, sabiendo que tú haces tu trabajo bien. Simplemente queremos preocuparnos en hacer bien el nuestro, ni siquiera preocuparnos, ocuparnos en hacer bien el nuestro y buscar que todo lo que hagamos te agrade y sea conforme a tu voluntad, aunque no nos salgan los planes, aunque nos cambies la jugada, aunque constantemente nos redirecciones para ir conforme al propósito que tienes para nosotros. Te pedimos esto en tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, y bendice también los diezmos y las ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, familia, los dejo con la leyenda esta para quien quiera ofrendar, ser fiel en esta área, y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que iniciamos lunes, todos los lunes, de oración a las 9 de la noche. Es por Messenger, unas horas antes en la página de Facebook se les manda el link. Esta vez fuimos como 15 personas, tuvimos un tiempo hermoso de oración. Los invitamos a todos a sumarse el lunes a las 9. Bendiciones, familia.